quiero que lo entiendas. La primera impresión cuenta. Si empiezas en la última fila, no llegarás al frente. Suits, o La Ley de los Audaces, no es una serie perfecta, pero es una a la que recurro constantemente, ya que es divertida, sin nunca llegar a ser tonta, y muy buena para dar motivación laboral. Yo no tengo sueños, tengo metas, y seguiré a la siguiente. Para bien o para mal, tiene la mentalidad de tiburón tan tatuada en la espalda que parece haber sido escrita por Robert Greene. Pero es sino gracias a este tipo de frases y los shorts que ha adquirido un valor casi de culto en internet, pese a haber sido medianamente mainstream en su época. Y esta frase en particular es de mis favoritas, ya que resume bastante bien lo importante que es el cómo iniciar algo y lo difícil que es repararlo cuando el primer encuentro sale mal. Pero aquí yo hablo de manga. ¿Qué carajos tiene esto que ver? Bueno, es simple. Si los one-shots son un sprint, la serialización de un manga es una maratón. Una que puede ser cortada de tajo si no genera el interés suficiente. Y en este tipo de casos, si no puedes enganchar a tu público desde el principio, será más difícil sobrevivir a largo plazo. Dicho esto último, en ocasiones, un buen inicio puede marcar la diferencia entre si algo sobrevive o no, para volverse exitoso, o si no... Sí, bueno, interrumpirlo de golpe. Y si hay una obra que a mi parecer sabe marcar una buena impresión desde el paso 1 y el 2, y es excelente para estudiar a nivel técnico, esa definitivamente es Death Note. Pero esperen, antes de seguir, creo que es importante explicar un poco más por qué los primeros capítulos son tan importantes, dependiendo del tipo de obra que se va a crear en su respectivo formato. Para empezar, no soy el único que opina que el primer capítulo es importante. En la mayoría de los animes, lo normal es que las producciones tiendan a soltar más presupuesto al primer y último capítulo de cada temporada para abrir y cerrar con broche de oro la historia. Y hoy por hoy, muchas revistas de manga también optan por la estrategia de dar un inicio más fuerte y completo lo más pronto posible. Prueba de esto es la cantidad de páginas que se destinan al primer episodio exclusivamente en comparación con los demás. Por ejemplo, en los 80, el inicio de historias como Dragon Ball o Slam Dunk constaba de un aproximado de 30 páginas, mientras que a partir de los 90, en obras como Yu Yu Hakusho o Rurouni no Kenshin, este margen aumentó a más de 45, siendo casi un estándar en serializaciones de carácter semanal. Por lo que, hoy en día, es raro encontrar en la Shonen Jump obras que posean menos de 50 páginas en su momento de arranque, ya que aprovechan todo el espacio que pueden. La razón de esto es simple. Más páginas es más espacio para poder narrar, y el primer episodio tiene que hacer un buen trabajo en establecer un concepto atractivo que haga que el espectador sienta interés y produzca sus propias expectativas con la historia sin sobresaturar al lector con información. Un equilibrio facilísimo de lograr, ¿verdad? Nope. Es difícil. Es jodidamente difícil. Porque es complicado mantener ese balance cuasi perfecto en que le das suficiente información a tu audiencia para introducirlos a la historia, pero no demasiada para no cansarlos con excesos de detalles que aún no les importan porque no le han cogido interés a tu mundo. Lo importante aquí es no entregar todos los detalles, sino lo suficiente que te haga querer seguir leyendo más. Y es que, a diferencia de una tradicional película, la cual, cuando te sientas a verla, difícilmente vas a salir del cine hasta terminarla, porque a fin de cuentas te entregan el producto completo, en el caso de una serie manga, o de cualquier obra larga que dosifique sus entregas a través del tiempo, hay que colocar elementos que te hagan sentir expectativas por lo que va a pasar, para que el camino hacia el final sea llevadero. He de ahí la clásica fórmula de que tantos protagonistas establezcan sus objetivos desde el capítulo 1, ya que al decir cosas como quiero ser el rey de los piratas, el Hokage mágico, o quiero encontrar a mi padre para que me pague la pensión alimenticia, Después de esto tengo que ir a comprar cigarrillos. se le hace una promesa al lector, la de que si continúa viendo esta historia, ese objetivo puede que se cumpla, o tal vez no. 50-50.
A ver, que esta promesa no siempre tiene que ser contestada con un sí, pero es funcional ponerla en los primeros capítulos porque le dan una dirección a la trama. Y es que en el fondo, ese es el rol de un buen inicio, orientarte hacia dónde y cómo puede dirigirse la historia. Dicho esto, ¿por qué Death Note a mi parecer destaca tanto? Porque bueno, hace todo lo que tiene que hacer de acuerdo al molde de los shonens y aún así se las ingenió para romperlo. Para los que no lo sepan, la historia de Tsugumi Ohba y Takeshi Bata fue bastante transgresora en la época que salió. Este fue un manga que compitió directamente en la época de Bleach, One Piece y Naruto en sus mejores días. Y las tres estaban bastante establecidas en la revista cuando Death Note se estrenó en el, Dios me siento viejo, distante año 2003. Y a pesar de todo, logró superar en ventas a One Piece en el año 2006, pese a ser una serialización de poco más de 100 capítulos. Suena extraño decirlo, teniendo en cuenta que hoy en día existen cosas como Chainsaw Man o Jujutsu Kaisen, pero los valores de la revista y de sus personajes por defecto tenían un carácter bastante romantizado e idealista. Emoción antes que razón y todo eso. No por nada, el clásico lema de la Shonen Jump era amistad, esfuerzo y victoria. Y de repente llega esta oscura historia de Shinigamis que sirve como una antítesis directa de todo lo que representaba la Shonen Jump con sus historias más populares, al traer un conflicto más centrado en lo psicológico y policial en vez de los puños. Pero que curiosamente se aprovecha la mayoría de los tropos más característicos de las obras Neketsu al darles una vuelta. Ya saben, el protagonista con una voluntad casi inquebrantable, un objetivo muy marcado a largo plazo, una heroína que funge como apoyo y, como no, una rivalidad de primera que defendía tanto al protagonista como al antagonista por igual. Y es que es sino en este último punto en donde Death Note brilla tanto a la hora de atraparte, sobre todo porque entrega todo lo que necesita para hacerlo desde sus primeros 2 capítulos para crear suspenso. Y tengo que centrarme en esta palabra, porque esta es la clave del por qué el inicio de Death Note te logra atrapar con tanta fuerza. Hace tiempo atrás, en clases de guión, me enseñaron uno de los conceptos más vitales para hacer que cualquier historia se pueda volver interesante. Es decir, saber crear suspenso. Pero, ¿qué carajo significa esta palabra? Bueno, para fines narrativos y de este video, es aquella sensación que le da al espectador cuando siente expectativa y dudas por lo que va a pasar, al cuestionarse si los personajes de una historia podrán resolver el conflicto en la obra. Al contrario de la curiosidad, que hace que las personas quieran saber una respuesta que aún no ha sido contestada, el suspenso requiere fijar una intención para saber si ésta se va a cumplir. Cambia la pregunta. No es preguntar en qué se quiere convertir Luffy, sino más bien cuestionar si Luffy podrá convertirse en lo que él quiere, o sea, el Hokage pirata. Y de nuevo, por eso tantos shonen se establecen los objetivos de sus protagonistas desde el capítulo 1. Sí, sé que estoy siendo un poco pesado con esto, ya que, al establecerlo, se fija un rumbo para la historia, uno de los conflictos más importantes de la obra, y muy probablemente el principal. Pero para que el suspenso se cree en cualquier tipo de conflicto, el guionista debe darle recursos al protagonista como una voluntad fuerte, habilidades o aliados para intentar alcanzar su meta, al mismo tiempo que se crean obstáculos con la capacidad de interponerse en su trayecto. Y es que la clave de un buen suspenso es saber equiparar ambas partes. Si una de las fuerzas es superior en todos los sentidos, en todos los momentos, es fácil ver quién va a ganar y al saberlo el suspenso se deshace. Pero si por el contrario ambos ejercen fuerzas similares por un cúmulo de variantes, la incertidumbre aumenta y se alcanza el nirvana, el suspenso, sí, quise decir el suspenso. Es un tira y afloja que mantiene la cuerda de la trama en tensión y hace que el espectador se mantenga pendiente de tu obra preguntándose ¿cómo carajos va a ser el resultado? Ahora, establecer los puntos claves y elementos necesarios para esto es complicadísimo. Y es por eso mismo que Death Note se pega un baile bien sabroso al ritmo del disco, ya que solo necesita 2 capítulos para mostrar el escenario completo y hacer su trabajo. Hacer que quieras seguir consumiendo más. No, espera, este es un canal cristiano. ¡No lo es!
Ah, no, entonces démosle con toda esta mierda. Ok, dicho lo anterior, toca fijar qué elementos hay que tener para obtener el suspenso. 1. Se necesita un conflicto base, un objetivo que enfrente a dos entidades, ya sea que ambos busquen lo mismo o que uno intente detener al otro. Este no necesariamente debe estar limitado a personajes. Perfectamente pueden ser fuerzas naturales o situaciones. Pero por supuesto hay que añadir el factor humano para empatizar con la historia, por lo que es habitual insertar un personaje para proyectar nuestros sentimientos. Rol que se acostumbra a dar al protagonista. ¡Protagonista! 2. Hay que dar a entender las motivaciones de por lo menos una de esas partes. Si es posible, ambas, para que así los espectadores le den un valor dramático a su desenlace. Dicha motivación puede tener un fundamento emocional, ideológico, filosófico, fisiológico, catártico, etc. Pero debe haber uno. Y 3. Tienes que darles recursos equiparables a las dos partes para que el choque de las fuerzas genere impacto. Ya a partir de ese punto, toca ir viendo quién toma la delantera en el conflicto e ir volteando la situación mediante el esfuerzo de los dos poderes, generando de esta forma múltiples giros en la trama hasta que ocurre el desenlace. Pero eso tiene que ver más con la historia a largo plazo. Aquí estamos hablando de las bases del inicio. Ahora, ¿cómo Death Note nos entrega esto? Si eres inteligente y tienes buena memoria, estoy seguro de que ya rellenaste varios de estos puntos. Pero recapitulemos rápido los dos primeros capítulos para identificar todo esto mejor. Abrimos el primer capítulo del manga con un vistazo de dos personajes, y tras un pequeño monólogo de su respectiva perspectiva de su mundo, Light obtiene la Death Note, la libreta que puede matar gente con solo escribir su nombre en ella. En otras palabras, su principal recurso para obtener su objetivo, el cual se nos explica su funcionamiento en pocas páginas después. Hay un pequeño salto de tiempo de 5 días y obtenemos más información de Light al saber que fue primero en los exámenes nacionales, denotando su segundo gran recurso y característica principal, su inteligencia. Luego, finalmente, sucede el encuentro entre Light el humano y Ryuk el Shinigami, dando más veracidad al poder de la libreta, y posteriormente los dos comienzan a hacerse preguntas que ayudan a entender las motivaciones de ambos con respecto a la Death Note. Ryuk finge que todo comenzó por simple casualidad, pero Light deduce fácilmente que no fue así, ya que el Shinigami facilitó demasiado que alguien comprendiera cómo usarla al colocar las instrucciones de la misma, lo que vuelve a demostrar que Light es rápido para deducir las cosas, y que está dispuesto a leer un manual. Maldito psicópata. Nadie lee los manuales. Y tras confesar que Ryuk lo hizo por puro troll, aburrimiento, Light se dispone a contar qué pasó durante los 5 días desde que obtuvo su aparato de la muerte, corroborando su poder al matar a un criminal en las noticias, y después mandando a un hombre a un Isekai. La cosa es que esto lo lleva a pasar por un proceso mental que sirve para concretar su gran motivación y su objetivo principal: purgar al mundo de la maldad al convertirse en una entidad reconocible llamada Kira, aquella que juzga a los malvados, o en sus propias palabras, ¡En el dios de este nuevo mundo! Y listo. En solo el primer capítulo ya se nos estableció a nuestro protagonista y su contexto, sus motivaciones y su objetivo. Y, claro está, lo más característico de su fórmula, sus recursos, la Death Note por supuesto, y las cualidades de Light: inteligencia, confianza y perseverancia. Solo esto hace que la historia sea interesante de por sí. Pero para completar la ecuación del suspenso, falta un último ingrediente. Falta... Si el capítulo 1 es de Kira, el capítulo 2 es sin lugar a dudas de L. Su presentación es genial por una simple razón. Mientras el primer episodio deja claro el poder de la Death Note, la pregunta de cómo carajos enfrentas a alguien con dicho poder también prevalece. Bueno, el segundo episodio contesta eso con creces. Partimos con una conferencia de la Interpol,
para denotar cómo el mundo comienza a tener presente las acciones de Kira. Pero aún más importante, agregarle un poco de mística y relevancia a la figura de L, ya que se nos presenta como el detective máximo, alguien que puede llegar a tener injerencia en la mayoría de las policías del mundo. Eso ya de por sí muestra los recursos de los que dispone el personaje. Acto seguido, aparece Watari, el representante de L, listo y preparado para presentar las hipótesis que tiene, solicitando la colaboración de todas las policías y estableciendo su posición moral frente al asunto. Luego, cambio de escena. Vemos más de las repercusiones de Kira al centrarnos en Light, quien ve cómo la identidad de su alter ego empieza a ser un tema recurrente en conversaciones con sus compañeros y en el mismísimo internet, el cual terminó de bautizarlo como tal. Y tras una breve conversación con Ryuk sobre la Society, tenemos el momento de la confrontación, una declaración de guerra abierta contra Kira de manos del mismísimo L. Algo que Light se toma bastante bien. Se lo carga de un solo golpe y listo. Adiós L. Salvo que... no realmente. Todo resultó ser una trampa al usar un convicto a muerte como carnada, convenciéndolo para fingir ser un L falso. De esa forma, el verdadero L corroboraba el poder de Kira y al limitar el área de publicación de la noticia, pudo también confirmar que este no solo está en Japón, sino que también se ubica en el área de Kanto. Incluso más impactante aún, L reta a Kira a matarlo en el acto, saliendo completamente impune, dejando claro que se necesitan ciertas condiciones para que Kira pueda efectuar una muerte, humillando a Light en el proceso y equiparándose a él de un solo golpe como su igual, cosa que nos termina de cerrar la ecuación del suspenso al entregar una fuerza opositora directa a nuestro protagonista. Todo eso en los primeros 2 capítulos. Y aquí yo les pregunto, ¿cuántas obras hacen esto tan rápido en términos de shonen? Estoy seguro que más de alguno estará haciendo el recuento de cuánto tardan en aparecer las amenazas principales en varias de sus obras favoritas, o cuánto se tardan en fijar bien su trama. Pero a Death Note se la suda. Solo le bastan 2 episodios para fijar sus pilares. Claro está, esto no lo hace el método definitivo. Hay ventajas en hacer estas cosas a largo plazo. Sin embargo, es incuestionable que establecer el suspenso de forma tan inmediata le ayuda mucho a que su inicio sea más atrapante. No obstante, eso no es todo, porque además de sus componentes básicos de suspenso, Death Note cuenta con una ventaja final que lo ayudó mucho a desmarcarse de la competencia en su día, y esa es la posición de su protagonista. Héroe, protagonista, villano, antagonista. Cualquier persona que sepa un poco de guión sabe que si bien un personaje puede compartir estos títulos, no son precisamente sinónimos y no están obligatoriamente casados a su rol más clásico. Un antagonista puede ser perfectamente el héroe y un protagonista puede ser sin lugar a dudas el villano. Y en el caso de Death Note he visto opiniones y debates sobre cómo Light no es necesariamente el villano, sino una especie de antihéroe. Pero a pesar de eso, creo que es evidente que nadie puede posicionarlo precisamente como el bueno de la historia. Si bien no es lo central, la obra en ocasiones abre el debate de si la metodología del personaje realmente está construyendo un mundo mejor. Pero pese a eso, jamás rectifica a Light como una buena persona, aunque sí como una feliz. Y ese factor se nota desde el inicio, porque al no mostrarlo como alguien precisamente bueno y moral, se le quita la posición de héroe muy rápido, y eso ayuda al suspenso porque juega a favor de la incertidumbre. Es común que en la mayoría de los conflictos tensos tienda a ganar el lado del bien, aquel que es aceptado en la obra como la posición correcta y que usualmente es encarnada por el protagonista. Pero si el protagonista no es precisamente el bueno, en un mundo con un aparente realismo y tonalidad más gris, ¿realmente podrá ganar al final? Esa simple pregunta ayudó a Death Note a sentirse tan único en comparación a las obras más idealistas del resto de la Shonen Jump,
Y al no tener ese camino tan claro como el de los héroes más romantizados, hay mayor intriga por su desenlace. En fin, estoy seguro de que Death Note ya no es tan atractiva como antes en este último factor, porque el público shonen de hoy ya está más acostumbrado a historias con tonalidades más grises. Pero eso no desmarca a esta obra como una revolucionaria en su tiempo para la revista. Todo lo contrario, lo aumenta. Tiene su mérito ser el primero, sobre todo cuando lo hizo tan bien. Y con o sin su conflicto moral, con o sin su protagonista malvado, supo ver las corrientes del Neketsu y subvertirlas para aportar y desenvolverse con varios de sus mejores tropos. Y supo hacerlo con una maestría sin igual desde el paso 1 y el 2, no hay que olvidar el 2. Y esa es mi tesis a fin de cuentas. Yo aprendí mucho estudiando su inicio y quería compartir mi enseñanza con otros. A partir de ahora creo que también voy a empezar a sacar otros videos de este estilo, mencionando los buenos ejemplos de manga de los cuales yo considero se puede aprender. A fin de cuentas ya tengo que empezar a sacar más videos para revivir el canal, a menos que... Ni modo. Tocará empezar a editar de nuevo. Dios, ser adulto apesta. Ok chicos, lamento esta larga ausencia. La cosa es que, aunque no lo crean, he estado acumulando proyectos para volver con todo y de paso probar con nuevo contenido sin dejar el viejo. Además, he estado trabajando en un nuevo one shot que probablemente publique el próximo mes. Así que a partir de ahora van a tener más de sus compañeros a lo largo de este año. Así que bueno, me despido. Espera, ¿qué es ese ruido? ¡Mierda!